Ahí empezó a grabar. Pues bienvenidos formalmente al 2022, a Capricornio. Estaba mencionando que es bien simbólico que cambiemos de año cuando el Sol, la luz, está transitando por esa constelación, la cual está regida por el planeta Saturno, que en la mitología grecorromana, que presentaba el dios del tiempo. Así que cambiamos de tiempo, cambiamos de año en Capricornio. Entonces, como creo que hay personas nuevas, voy a dar un repasito rapidito. La vez pasada, hoy vamos a ver el último sentido físico. Comenzamos con los sentidos físicos en Libra. Libra representaba el sentido del tacto, primer sentido físico. Después de Libra vimos el segundo sentido físico, que es el sentido vital, sentido de vida con Escorpio, y vamos a estar haciendo referencia a ese sentido en particular, realmente quizás a todos los sentidos físicos. Luego de Escorpio vimos el sentido de movimiento el mes pasado con Sagitario, que ese se asocia muchísimo con, con este. Incluso el libro donde basamos mayormente la información antroposófica sobre los sentidos y, y por qué lo asocian a esa constelación en particular, tiene el mismo capítulo, el sentido del movimiento y el sentido del balance. Y ahora también vamos a hacer mucha referencia al sentido de la audición, que está, la asocia la antroposofía a la constelación de Cáncer, y eso lo vimos en verano, era cuando empezó verano, porque Cáncer empieza el verano. Porque el aparato, el órgano de balance está en el oído interno, al lado de la cóclea, son los canales semicirculares, así que vamos a estar viendo de nuevo esa... Ah, Sandra, qué bueno que pudiste entrar. Así que vamos a estar viendo también esa, volviendo a repasar esa fotito. Saludos, saludos. En cualquier momento pueden comentar, aportar, sumamente invitado. A mí me encantó preparar este en Capricornio porque lo hice todo a tiempo, leí a tiempo, hice la presentación ayer y yo, mira, estoy sincronizado con esa energía. Así que lo ideal sería solamente una horita hasta las 9, pero si acaso nos extendemos, los que se quieran quedar, que vamos a ver algunas cartas de los que quieran saber cómo se expresa el sentido del balance y la energía de Capricornio y Saturno en su carta, especialmente los que ya yo tengo la información, pues los podemos ver, pero la meta, el límite saturnino, hasta las 9. Eh, bueno, estamos conectando la astrología topocéntrica con la antroposofía, especialmente a través del libro de los 12 sentidos, donde asocian a cada sentido, a cada signo del zodiaco, un sentido. 12 signos, 12 sentidos. Y nos quedan bien poquito porque empezamos en Aries con los sentidos espirituales, fuimos de Aries hasta Cáncer con todos los sentidos espirituales. Luego vimos dos sentidos del alma, en Leo y en Virgo, el sentido de la temperatura y el sentido visual. En Aries trabajamos el sentido del yo, en Tauro trabajamos el sentido del conceptual, en Géminis trabajamos el sentido del lenguaje y en Cáncer trabajamos el sentido de la audición, que son los sentidos espirituales. Vimos después dos signos del alma, que son Leo y Virgo, y luego de Virgo empezamos con los sentidos físicos y hoy terminamos con los sentidos físicos. Después de Virgo vimos Libra con el primer sentido físico del tacto, después Escorpión sentido vital, Sagitario sentido de movimiento lo vimos el mes pasado y hoy cerramos con los sentidos físicos con Capricornio el sentido de balance. Este es un sentido que, mira, aquí lo pueden visualizar mejor. Empezar el slide, porque aquí lo divide con grupos. Slideshow from current slide. Ok, nos fuimos. Aquí lo podemos ver por grupo, ¿verdad? Y hoy terminamos con los sentidos físicos, con el sentido del Capricornio, el sentido del equilibrio, que la ciencia ya lo reconoce. La ciencia ya lo reconoce, estaba viendo aquí, a ver si se lo puedo mostrar rapidito. Ya la ciencia lo reconoce como el sentido de equilibrocepción, creo que le llaman. Sí, lo puse en inglés, pero ya la ciencia reconoce ese sentido. Todavía la ciencia no le falta reconocer los sentidos, muchos de los sentidos espirituales y algunos del alma, pero
todos los sentidos físicos ya son reconocidos por la ciencia porque literalmente se pueden estudiar, se pueden percibir. Así que vamos para allá. Lo único que nos faltan sería en Acuario, vamos a ver el sentido del olfato, un sentido del alma, y luego terminamos con Piscis, que es el sentido del alma. Los sentidos del alma, ¿verdad? Están los sentidos físicos abajo, que llaman sentidos inferiores, los sentidos del alma en el medio y los sentidos superiores o espirituales arriba o sociales. Y la manera que los estábamos viendo era parecido a, aquí, en orden del tiempo, ¿verdad? Del tiempo de los meses. Y los del alma, como son los del medio, pues no los vimos como en orden, ¿verdad? Si vimos el grupo de sentidos espirituales y el grupo de los sentidos físicos, los vimos, por así decirlo, uno después del otro, pero los sentidos del alma, pues los cogimos 2 en verano y vamos a coger los últimos 2 ahora en invierno con Acuario y, mira, esto es lo que les quería mostrar, con Acuario y Piscis, ¿verdad? Empezamos con el sentido del yo ajeno, y seguimos por aquí, sentido de pensamiento, sentido de palabra, cogimos 2 sentidos espirituales con Leo y Virgo, y después brincamos al sentido del tacto y vital, pero si en realidad se puede ver en ese tipo de orden lineal, o también se puede ver a través de la lesmiscata o el símbolo de infinito, donde uno conecta con el otro, porque como empezamos a ver el sentido del calor y la vista, que son los 2 sentidos del alma que vimos, y de la vista se puede brincar como Virgo es el opuesto a Piscis, se puede brincar del sentido de la vista a través de la lesmiscata al sentido del gusto y al sentido del olfato, y ahí como que todo conecta. Y la había mostrado también esta imagen donde representa esta idea de que el cosmos es como nuestro vientre, no, estamos dentro del cosmos, somos el hijo del cosmos, o sea, estamos dentro de la barriga del cosmos, y los límites del cosmos pues los conocemos como las constelaciones, que se dividen en 12, y por eso estamos viendo ese número de sentidos, ese número de signos. Bueno, ya saben, vamos a comenzar con Capricornio. Aquí tenemos la constelación, el símbolo o el glifo y el animal que lo asocian, que es, mira, tengo aquí el video atrás, de las cabritas, ya sean las cabras domésticas o las cabras del monte, pero específicamente las cabras del monte ejemplifican muy bien cómo esas cabras, ¿verdad? Mantienen ese balance en lugares tan incómodos. Y como estamos practicando, vamos a comenzar con la euritmia de Capricornio. Euritmia es un arte del movimiento que viene de la antroposofía, que es la filosofía detrás de asociar a los 12 sentidos con los 12 signos. La invitación es que si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Yo simplemente, los que quieran la presentación me avisan, porque con la presentación está el video instructivo de cómo hacerlo. Yo se los voy a demostrar. E incluso estaba viendo que el mismo movimiento de los ritmos de Capricornio habla mucho de lo que significa y por qué lo asocian el sentido del Capricornio con el balance y esa capacidad de orientarse en la tercera dimensión, en el espacio, a través de la Tierra, la fuerza que genera la Tierra, que es la gravedad, y nosotros mismos. Así que vamos a comenzar con eso. Las instrucciones son simplemente, uno aprieta ligeramente la mano izquierda, la pone como en la frente, que lo encontré bien simbólico, porque sería el medio de los 2 órganos de equilibrio que están en el oído interno, más o menos a ese nivel del oído. Poner el puño y poner la mano hacia el frente, con un paso hacia el frente, y habla un poquito de forma quizá un poco poética. Dice que el gesto de Capricornio es la confrontación del pensamiento con el mundo exterior. Allí lucha con las circunstancias externas,
Esto tiene que suceder en todo ser humano. Esta confrontación, entonces, la persona equilibrada puede hacer su obra en el mundo una vez que haya llegado a un acuerdo con el mundo. Vamos a estar haciendo el símbolo de Capricornio 10 veces porque es el 10º signo del zodiaco. Y a Capricornio también, después de la firma de Capricornio, voy a también a demostrar la letra que se asocia a Capricornio, que es la L. Incluso si vamos, como expliqué en el primer taller, la astrología, y recientemente el sábado tuve un taller de astrología que creo que el conferencista está aquí, que hablaban de esa etimología de astrología que significa astro, que es de las estrellas, y logos, que es como, ¿verdad? Ese lenguaje de las estrellas. Y la antroposofía honra eso y a cada signo le da una letra, y cada letra también tiene su ritmo. Así que vamos a estar haciendo el de eso de la firma de Capricornio y el de la L. Yo creo que ahí me puedo ver, déjame hacer un poquito el celular. Ok, empezamos con una posición derechita y vamos a estar viendo que el sentido del balance básicamente de Capricornio es mantenerse, que es la cualidad del humano, ¿no? Mantenerse en equilibrio, en una postura erguida y simplemente el puño izquierdo en la frente, un paso al frente y la mano derecha al frente, en la de Capricornio, y la L se hace de esta forma, de abajo hacia arriba, abre como una flor. Sube un poquito, lo puedan ver. Y la L, que como veis que la L es representativa de la entidad espiritual que se le asocia a Capricornio, que es el yo espiritual. Y como habíamos mencionado, el gesto de Capricornio simboliza esa confrontación o unión con el mundo a través de mantener nuestro balance físico. Hacer estos movimientos nos conecta con la energía de Capricornio, que es la que está siendo iluminada por el astro mayor, cerca de nosotros, que es el Sol. Esto de Capricornio y la L, el yo espiritual, que llena todo el espacio, yo confrontándome en el mundo, conectando con lo espiritual, que llena todo el espacio, yo conectándome, confrontando el mundo, y con la ayuda del espíritu, llenando todo el espacio. Dos veces más. Y una vez más. Súper, no sé si lo hice bien, pero esa era la intención. Bueno, Capricornio en el sentido del balance. La antroposofía, pues, habla que básicamente es cómo nosotros sentimos esa conexión de equilibrio, porque nosotros tenemos la capacidad de percibir si estamos en equilibrio. Esto quizás lo tomamos desapercibido a diario, pero se puede ver se puede ver con las cabras, ¿verdad? Cuando están en ese huequito, sin manteniendo ese equilibrio con poco espacio. Y también se puede ver cuando conquistamos la gravedad, cuando somos niños o cuando observamos a un niño o un bebé que se pone erguido por primera vez. Uno se siente como triunfante, grandioso.
Ok, ¿me escuchan? Bueno, espero que me puedan escuchar. Ahora sí, ahorita te habías ido Sí. por unos segundos. Gracias, sí, es que me dio calor, me quité Sí, la se escuchó. bufanda y se me cayeron los audífonos. Entonces, el cuarto sentido del grupo físico y el sentido de equilibrio, pues nos aporta la percepción de nuestro cuerpo en el espacio tridimensional, en esas tres dimensiones de ancho, largo y profundo. Tierra, gravedad y nosotros. Está sentado un órgano conocido como los canales semicirculares, que está en el oído interno, son parte del sistema vestibular. Este sentido percibe la relación entre la fuerza de la gravedad, la Tierra y nuestro propio cuerpo, valiéndose de la posición relativa del cuerpo en este espacio tridimensional. Ellos nos informan sobre nuestra relación con el mundo circundante y nos permite acomodarnos y comportarnos en el espacio sin perder el equilibrio. No sé si han tenido, o los invito, yo sé, estoy suponiendo que todos hemos tenido esa experiencia de tener vértigo, de, de sentirnos mareados, ya sea en un barco, en el mar o en algún tipo de máquina, en las ferias. Les invito a como que recuerden cómo se sentía eso y lo bien que se siente volver a tener el equilibrio, como que sí estoy en la Tierra. Y el sentido de balance tiene que ver mucho con esa conexión en la Tierra y Capricornio es un signo de Tierra. Y uno pensaría, ¿verdad?, que el sentido del balance se lo asocian a Libra y el libro habla un poquito de eso, ¿verdad? Porque la balanza, pero Libra tiene que ver con, más bien con la gravedad de las cosas, no la gravedad humana. Por eso se lo asocian al signo del tacto. Todas las cosas se pueden tocar, ¿verdad? Pero no todas las cosas pueden tener un sentido, una conciencia del balance, de conquistar con un cuerpo individual, conquistar el entorno o sentirse bien en el entorno y lograr lo que uno quiere en el mundo de adentro hacia afuera. Y eso sí requiere trabajo y el Capricornio, el signo del Capricornio y Saturno representa eso. Si tienen dudas o preguntas, me dejan saber en confianza, ¿ok? Sé que a veces esto de la antroposofía es bien esotérico. El libro le asocia una experiencia perceptiva del cuerpo, el cuerpo superior de los cuatro cuerpos. Está el cuerpo físico, el cuerpo etérico, que es el que anima el cuerpo físico, está el cuerpo astral, que tiene que ver con los astros, tiene que ver con el movimiento, el que usamos para soñar, y después del astral está el cuerpo del yo, que es el que organiza los otros tres hacia abajo. Y también lo asocia ahí es como percibimos el sentido del equilibrio y el balance. Tiene que ver mucho con el yo, con la organización del yo, con la individualidad, con la voluntad. Y lo asocia también a una fuente espiritual llamada el yo espiritual, como que hay un yo superior, por así decirlo, que es el que está equilibrando todo, el que está balanceando todo el cosmos. Y si conectamos con ese yo espiritual, mientras más conectemos con ese yo espiritual, mientras más conectemos con ese ser superior, pues más en balance nos sentimos, ¿verdad? Nos sentimos como nuestra, esa superioridad, esa energía espiritual pasa a través de nuestra alma y a través de nuestra alma llega a nuestro cuerpo y están como alineados esos tres. Y el signo de Capricornio, que es el signo de tierra más elevado, por así decirlo, más trascendental, no quiero decir espiritual, porque yo creo que pienso que todos los signos son espirituales, pero en la tierra más elevada, como una montaña, que conecta abajo con arriba, incluso lo más elevado que puede llegar la tierra, que es esa imagen de la montaña. Uno podría decir los edificios y qué sé yo, pero los edificios simplemente son como ¿verdad? Casi la imitación de la montaña. Seguimos por aquí. Adiós, porque, sale cáncer, porque esto fue aquí miren, aquí el que dice el número 10, que está aquí, que son estos como semicírculos, ese es el órgano de equilibrio. ¿Okay? El conducto semicircular o órgano de equilibrio. Está justamente arriba del caracol, del carrocito,
Por eso cuando nos da una infección de oído, un catarro o hasta un golpe, un trauma en la cabeza, nos da vértigo o se nos puede... hay también otros padecimientos, otras patologías que tienen que ver con la afección del sistema de equilibrio. Y aquí también les puse cómo se forma, la embriología de cómo se forma el oído, que lo vimos en cáncer, ¿verdad? Que se forma de afuera, de la superficie, algo que se va adentrando, e incluso, como habíamos mencionado en la audición y el signo del cáncer, todo ese aparato de órgano auditivo, incluyendo el del balance, el del equilibrio, está protegido por el hueso más denso del cuerpo. Está en lo más metido, lo más profundo. O sea, para penetrar eso es lo más duro, es como que lo más, por así decirlo, es lo más... no quiero decir una sobreprotección, pero es como es tan importante, incluso la audición es el primer sentido espiritual, y todo es vibración, y sabemos pues que para discernir la vibración, tenemos como cuando tratamos de grabar algo, pues que tenemos que encerrarnos para que no haya mucho ruido externo y lo interno pueda ser escuchado. Pues pienso que esa es la intención y la metáfora de cómo se formó eso. Entonces aquí vemos de que el sentido del balance el sentido del balance tiene que ver con eso, con esa capacidad humana que solamente la tiene el hombre de estar derechito. Y el libro dice, pues uno puede pensar, qué sé yo, los pingüinos que están derechitos o algunos pajaritos, pero si tú te pones a analizarlo, realmente están tan colgados así. O sea, no están erguidos, no están derechos, no están alineando como puede ser el hombre. Idealmente debemos hacer todo, esto se practica mucho con el yoga, de alinear aquí el sentido, el órgano de equilibrio que está en el oído interno, protegido por ese hueso fuerte, alinear ese órgano con la articulación maxilar de la quijada, el hombro, el codo, la cintura, los tobillos, las rodillas, que en la astrología topocéntrica es la parte del cuerpo de Capricornio, y los tobillos. Los que conocen del yoga, la postura del Tadasana, que es la postura de la montaña, que es también una imagen asociada a Capricornio, trabaja esa alineación. Y en la mitología egipcia, no mentira, no es lo que viene ahora, pero bueno, déjame decir eso, que ya se lo dije. En la mitología egipcia tenían esa creencia que es bien parecida a la, no quiero decir mitología cristiana católica, pero a la creencia cristiana del cielo y del infierno. Pues para ellos determinar a dónde tú ibas, si a un nivel superior o ibas a un lugar más inferior de dolor y sufrimiento, pues te pesaban y dependiendo de tu postura, ¿verdad? Cuando tú excarnaste o tu cuerpo falleció, dependiendo quizás el recuerdo que tenía en tu postura, mientras en una pesa estaba en la razón y la otra pesa estaba el corazón, si estaban equilibrados porque tu cuerpo, por así decirlo, tu imagen de tu cuerpo estaba balanceado, pues trascendía a un reino superior. De lo contrario, ¿verdad? Si estaba bien desbalanceado, si había mucha cabeza o mucho corazón, o viceversa, y no había mucho balance, pues un demonio, creo que le llamaban, el monstruo devoraba el alma del difunto. Y el que lo pesaba era Anubis. Ahí tienen la información. A la izquierda el dios Osiris, a la derecha los 9 jueces, que dicen que hay 9 dimensiones, que me encontré bien simbólico también. Y en numerología recuerden que hay 9 dígitos. Ya el 10 es básicamente el 1. Entonces también les puse esto, que es bien interesante, que a veces la antroposofía habla mucho de honrar la diferencia entre los animales y los humanos. Nosotros compartimos el cuerpo astral con los animales, pero los animales no tienen el cuerpo del yo, que es el que trabajamos mucho con Capricornio. Pero me pareció bien curioso que si vemos el cráneo de un bebé,
y el cráneo de un chimpancé son bien parecidos, y el libro lo explica de esa forma. Ya de cuando el chimpancé, tú ves el chimpancito, parece como un bebé arrugadito, como un bebé viejito, y el cráneo es bien parecido. Ya cuando se van desarrollando, pues cambia bastante, al igual que el humano. Y la antroposofía, pues esto es como un bochinche espiritual, dice que cualquier persona que se dé cuenta de esto, pues jamás pensaría que nosotros vinimos del mono, todo lo contrario, diría que los monos vinieron de nosotros. Y ya eso otra, no tengo mucha información sobre eso, pero lo encontré bien interesante y lo quería ejemplificar para que lo pudieran ver como dato curioso. Al igual que el capítulo hace mucho énfasis de que los animales no tienen, como no tienen cuerpo del yo, pues no tienen acceso a esa fuente espiritual que se llama el yo espiritual. Y por lo tanto, cuando nosotros dormimos y nos despertamos, si todos dormimos en el mismo cuarto, cada uno al estar dormido pues va a irse a su mundo, ¿verdad? Sale el cuerpo astral y el cuerpo del yo según la antroposofía y sueña en diferentes espacios, ¿verdad? Según la antroposofía pues pasa por toda la astralidad de todos los planetas y qué sé yo, y recoge lo que necesita para el destino, que tiene que ver mucho con el sentido del movimiento, que lo vimos el mes pasado, y tiene todos esos sueños o pesadillas o viajes, y cuando regresa al cuerpo físico, ¿verdad? Cuando el cuerpo del yo y el cuerpo astral regresa al cuerpo etérico y a los cuerpos inferiores, que es el cuerpo etérico y el cuerpo físico, si se va el cuerpo etérico, ahí es cuando uno fallece. El cuerpo etérico nunca se debe despegar del cuerpo físico, pero los cuerpos superiores, que son el cuerpo astral y el cuerpo del yo, sí se separan cada noche. Y o cuando hay algún tipo de desmayo o enfermedad, se separan o convulsión, se separa el cuerpo astral y el cuerpo del yo. Y cuando nos despertamos, ¿verdad? Que según el cuerpo astral y el cuerpo del yo, y nos despertamos, nosotros como somos humanos podemos tomar la conciencia de que estamos en el mismo espacio. Los animales, según la antroposofía, pues no tienen esa conciencia. ¿Verdad? Que me pareció bien curioso porque a veces vemos películas donde humanizan los humanos e incluso hay esta tendencia a animalizar también los humanos, a humanizar los animales y a animalizar los humanos. Y una meta de la antroposofía es decir, pues mira, no, los humanos son humanos, los animales son animales. Sí compartimos el cuerpo astral, ¿verdad? Ese cuerpo de impulsividad y de hambre e instinto con los animales, pero hay una gran diferencia. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Creo que hay un micrófono abierto. Pues mire, el sentido del equilibrio en cualquier momento pueden aportar en confianza. El sentido del equilibrio nos aporta equilibrio a nivel físico, estabilidad, con esa relación con la Tierra y la fuerza de la gravedad. También es bien curioso de cómo los astronautas tienen que, ¿verdad?, hacer ese ejercicio de conectar porque el sentido del equilibrio necesita, como en el yoga, aunque uno esté en movimiento, o esté, ¿verdad? Cuando estamos en movimiento, pues la fuerza de gravedad disminuye porque estamos creando nuestra propia fuerza o estamos sujetos a una fuerza externa, ya sea un carro, un bote o un tipo de transportación. Para no perder el equilibrio y el balance, siempre necesitamos apoyarnos de algo, tocar algo. Ahí entra el sentido del tacto. Y también entra el sentido de vital, que es el sentido que nos hace que lo sentimos solamente cuando hay un malestar, cuando estamos enfermándonos, que es el signo de Escorpio. Y el sentido de equilibrio es como que el que engloba todos esos sentidos físicos y lo balancea, por así decirlo. Y es bien importante que cuando uno esté mareado o cuando uno pierde esa relación con la Tierra, porque se afectó la fuerza de la gravedad, uno conectar con la Tierra, ya sea a través de nuestro propio cuerpo o a través de un punto focal. Eso se utiliza mucho en yoga, en las posturas de balance. Está lo que llaman el drishti,
que significa punto focal, y vemos y nos enfocamos en ese punto, y eso nos ayuda a mantenernos en balance. O cuando estamos corriendo, aunque estamos en movimiento, siempre estamos como conectando con la tierra, con nuestro cuerpo físico que está tocando la tierra, y también con nuestro sentido visual, mirando, ¿verdad? Que yo estoy en control de ese movimiento. Pero cuando yo no estoy en control de ese movimiento, que lo hablamos el mes pasado, pues ahí ocurre, se activa el sentido vital con la enfermedad, empiezan los mareos porque se afectó el sentido de equilibrio. Esto se puede ver bien claro cuando uno va a las machinas y empiezan todos esos síntomas de las náuseas, los mareos, cuando uno está en el barco, uno pierde la conexión con la tierra. Pero el truco es siempre conectar con la tierra, aunque sea con nuestro propio cuerpo, que es parte de la tierra, ¿verdad? Es algo físico. Entonces, aquí vamos a hablar de unas recomendaciones un poquito más del sentido físico, antes de empezar más con la astrología, y algunas recomendaciones de un website de pedagogía Walter. Da la sensación de calma interior, tranquilidad y paz, porque solamente cuando conectamos con el balance es que nos sentimos, el sentirnos en balance y equilibrio usualmente está asociado a sentirnos en calma porque nos conectamos con algo que no se mueva. Puede que nuestra vida se esté moviendo literalmente, físicamente o mentalmente, entonces tenemos que buscar esa quietud y conectar con esos órganos de la audición y ese órgano del equilibrio que están protegidos y casi no se mueven porque están protegidos bien adentro de nosotros. Es sentirse seguro en el espacio, el suelo que está debajo de las pies, la vivencia del centro de quietud, los trastornos que pueden ser observables cuando hay una afección del sentido del equilibrio. Obviamente la pérdida de él cuando hay mucha estimulación externa. El libro habla de que había supuestamente yo pensé que eran la máquina esta en las ferias que llaman la lavadora, pero parece que otra cosa, parece que en la feria antigua había este tipo de no era una máquina, era como esta atracción, donde había un escenario, un banquito, y tú te sentabas en ese banquito y había como un escenario, una casa, y poco a poco la casa se iba como moviendo, poco a poco, pero tú no te movías, y la casa se iba moviendo y moviendo y moviendo, y eso como uno se empezaba a sentir raro, decía el autor, pero sin embargo, ¿verdad? Porque se empezaba a afectar el sentido de equilibrio. Sin embargo, cuando tú cerrabas los ojos y conectabas con tu banco, eso se desaparecía y volvía al equilibrio, volvía al bienestar. Porque, ¿verdad? Era como una, no quiero decir una ilusión óptica, pero era como un falso sentido de movimiento que no venía del yo. Y por lo tanto, el yo se afectaba. Al igual que es lo que pasa cuando uno está en el mar, que le dan esos mareos, porque por más que tú estés quieto, el barco te mueve, el barco mueve tu cuerpo, al igual que el horizonte y la tierra se está moviendo constantemente. Por eso es bien común perder el sentido del equilibrio y balance y sentir el malestar a través del sentido vital en ese contexto. Dificultad de escuchar, obviamente, porque está esos dos órganos juntos. Dificultades al leer en voz alta, dificultades de orientación, especialmente hacia atrás. Es bien interesante, ¿verdad? Cuando uno camina o corre hacia atrás, que puede percibir cómo los diferentes... Recuerden que en ningún sentido se puede separar de todos los demás. Mínimo, para una experiencia perceptiva, siempre recuerden, siempre hay dos sentidos. Mínimo, mínimo, mínimo. Y usualmente si estamos con los ojos abiertos, pues obviamente el de la vista siempre va a estar activado. Así que la invitación es como que no separen obviamente para entender y diferenciar un sentido del otro, pues lo estamos viendo separado, pero en la experiencia casi siempre trabajan mucho a la vez, o mínimo dos. Entonces también habla de cuando está hablando cuando perdimos nuestro sentido de equilibrio, de balance en el mar, también hablaba de que lo mismo ocurre cuando nos embriagamos.
¿verdad? Cuando tomamos alcohol en exceso, que obviamente perdimos el sentido del balance, pero es bien distinto porque la decisión vino desde adentro. Entonces nosotros nos sentimos, para nosotros estamos súper bien, pero los que nos ven desde afuera dicen, wow, esta persona está como que para nada está en su yo, para nada está en su centro, para nada está equilibrado. Que incluso cuando una de las pruebas, las famosas pruebas que hacen los guardias cuando te paran, es que te hacen caminar, ¿verdad? En una línea para ver si tu sentido de equilibrio está afectado, porque eso denota intoxicación de alcohol. Dificultad de concretizar una imagen mentalmente, influencias perjudiciales, pobreza en los movimientos. O sea, si hay pobreza, una persona que tenga el sentido del equilibrio afectado va a tener el sentido del movimiento, al igual que el de la audición se puede afectar fácilmente. Intranquilidad interior, ¿verdad? Porque si no hay balance, no hay calma, no hay tranquilidad. Depresión, resignación de familiares con lo que convive el niño. Recuerden que esto es el contexto de una escuela Waldorf. Falta de calma. Y la pedagogía Waldorf, para que no sepan, es la rama pedagógica de la antroposofía. ¿Cómo cultivar y cuidar el sentido del balance? Hacer juegos de balanceo suaves, especialmente en el desarrollo, como caminar en zancos, saltar la cuica, montar bicicleta. Era una persona que nunca aprendió a correr bicicleta o algo parecido, su sentido de equilibrio y balance no va a ser tan desarrollado como el que alguien que sí tuvo esa experiencia. Juegos de construcción con madera, piedras, ramas, ribas con movimientos, con balanceo, salto de equilibrio, como que decir las rimas mientras te mueves y te balanceas. Eso invita a que los sentidos se vayan integrando en su desarrollo. Dibujo de forma, como los que se practican en las escuelas Waldorf. Yo tengo la experiencia a través de la certificación que estoy haciendo de pedagogía curativa, hacer esos dibujos de forma, y eso estimula el balance y el equilibrio. Uso dominante de la mano, pie, ojo y oído, calma y seguridad en el trato con el niño y con nuestro niño interior también. Aspirar a un equilibrio interno por parte de los adultos, y ahí vienen las referencias. ¿Dudas o preguntas antes de entrar mayormente en los códigos astrológicos de Capricornio y su planeta regente sobre el sentido del equilibrio? ¿Dudas o preguntas? ¿O inquietudes? Ajá, escucho, Dori. Estamos. Bien curioso también el miedo a las alturas. Cuando nos da miedo a las alturas, porque esto es bien importante, el sentido del equilibrio tiene que ver con el sentido del cuerpo del yo. Y él hablaba, este quizás es un concepto difícil de entender, pero si uno se abre a la posibilidad, bien, te abre a la grandiosidad del hombre y el impacto que puede crear un hombre en el mundo. Cuando yo, voy a poner este ejemplo, cuando yo estoy, o bueno, el ejemplo que ponía en el libro, cuando él estaba dando la conferencia, él decía, mi yo no solamente está en mi cuerpo, al yo estar dando esta conferencia, mi yo está en todo lo que yo veo, en todo mi yo individual se conecta con el yo espiritual y abarca todo lo que yo pueda ver. Si estoy en un estadio, al final del estadio, si estoy al aire libre, mi yo abarca las estrellas. Y mientras mejor conexión o más yo entienda y acepte ese concepto, más equilibrio y balance me siento con ese ser superior. Y el miedo a la altura usualmente es porque cuando uno ve un vacío, tu yo no lo puede llenar, ni puede conectar con tu yo espiritual porque no sabes dónde está el límite, no sabes hasta dónde llega, entonces ahí está el miedo a la altura. Pero que cuando ese miedo a la altura se puede vencer, cuando poco a poco, gradualmente, ¿verdad? Tampoco de forma traumática, tú vas viendo hasta dónde llegan los límites. Esa sensación de vacío llega porque tu yo quiere llenarlo y no encuentra cómo llenarlo porque parece infinito. Que estas experiencias
supuestamente pues se sienten cuando uno está excarnando, ¿verdad? Cuando uno siente ese vacío, o cuando uno se desmaya, que se va negro, o cuando está en algún tipo de psicodélico. Yo que tengo una experiencia de morir mentalmente a través de la ayahuasca o otro psicodélico, he sentido esa percepción de ver algo que parece infinito y mi yo no lo puede llenar, y el miedo que trae eso. Entonces, completamente se pierde el equilibrio y el sentido del balance en la mayoría de los cuerpos. Pero que me pareció tan poderoso que el hecho de que nosotros lo estamos viendo, estamos llevando nuestro yo hacia allá. Y no es de arrogancia ni de humildad, simplemente es la capacidad de percepción humana que tenemos al nosotros abrirnos a este conocimiento, que quizás de seguro todos lo hemos sentido, ¿verdad? Cuando estamos de viaje y vemos estos paisajes maravillosos, o cuando estamos en las montañas y los vemos, es como nos sentimos en balance porque nuestro yo se siente grande, porque ve las estrellas, ve las montañas que están a lo lejos, pero estoy colmando, estoy conectando con mi yo espiritual que llena todo lo que yo percibo. Bueno, hablando un poquito más de lo que es Capricornio, el regente de Capricornio es Saturno, su elemento mineral es silicato, tierra, su motivación es trascendental, es la tierra más elevada, su posicionamiento es de líder. Todos los signos líderes comienzan las estaciones. Capricornio comenzó el invierno, su opuesto, que es Cáncer, comienza el verano, Aries, que es el otro líder, comienza la primavera, y Libra, que es el opuesto de Aries, comienza el otoño. Entonces aquí es bien interesante porque esto no tiene que ver nada con antroposofía, pero conecta con antroposofía en cuestión de lo que estábamos hablando. Mira, el animal, en la astrología sancional, cada signo tiene un animal. Y la astrología sancional, a Capricornio le asocian el chivo y la cabra. Y miren esto. La cabra es la vaca de los pobres. Y en los tiempos de emergencia, de gran necesidad, guerra o desastre, etc., tener cabras como propiedad es una gran fortuna. Ellas producen abundante leche con mínimo de alimentación. Su alimentación puede ser incluso papel o hierba, y a veces dicen hasta latas, que se comen hasta latas. Capricornio representa la dificultad, es como los sobrevivientes. Aunque es bien curioso porque las cabras, cuando hay escasez, pues sobreviven y comen lo que sea, pero cuando hay abundancia son bien picky. Entonces eso es bien de Capricornio, como que ellos pueden sobrevivir en cualquier contexto, pero cuando hay riqueza les gusta, tienen buenos gustos y les gusta. Las cabras cogen como unas flores bien raras, bien específicas, que se dan solamente en ese tipo, en esa estación. Así que los Capricornios también no es que sean completamente austeros, sino también tienen, cuando hay abundancia y cuando se pueden dar el lujo, tienen buenos gustos. Si la cabra no es ordeñada, supone que no la necesitan y se seca, y no produce leche. Eso es bien importante saber con la energía de Capricornio, que como tiene tanto mecanismo de supervivencia, necesita sentirse necesitado, valga la redundancia. El macho cabrío tiene gran independencia, ambición por las cumbres altas. Por eso vemos que las cabras de la montaña, donde vive es la montaña, es lo más alto. Sus prensiles patas se desplazan por senderos muy difíciles, pero por eso mismo está en la imposibilidad de retroceder sin suicidarse. El chivo que retrocede se desnuca, eso es un dicho. Posee un centro, mira, aquí entra al sentido. Posee un cetro, creo que dice centro, un error, centro de equilibrio poderoso que le permite saltar abismos y caer con gran estabilidad pese a su pesado cuerpo. Yo he tenido la oportunidad de ver este tipo de cabras en zoológicos. Y usualmente las tienen como, ¿verdad? Tienen hasta una montaña artificial y tú las ves que ellas están como que en lo más alto, en un pedacito de tierra que hay, ellas tienen las cuatro patas ahí. ¿Y cómo ellas se mantienen ahí? Porque tienen un buen sentido de equilibrio, porque realmente todo lo que está a su alrededor la está ayudando a ella a mantenerse firme en ese pedacito. Y saben que a veces la única manera de seguir es hacia arriba, seguir ascendiendo. Por eso Capricornio representa como las metas, lo más social, lo más alto que uno puede llegar, que en el afuera, que es la fama, el reconocimiento, la cúspide cultural, social, porque si se echa para atrás, quizás no hay ni manera de echar para atrás sin morir o pensar que uno va a morir.
Su olor penetrante y no agradable, así como su mirada de completa desconfianza, lo hace no adorable. No significa que los Capricornios no sean guapos, es simplemente pues que tienen muchos mecanismos de supervivencia, muchos mecanismos de defensa. Su vitalidad para cubrir numerosas hembras es tan notoria como la locura en la que entra la cabra si estando en celo no se le da a su pareja. Y ahí viene el refrán: más loca que una cabra. Yo tengo un par de energía Capricornio, mi Mercurio está en Capricornio, en otros planetas en Capricornio, y cuando era adolescente, uno de mis mecanismos de defensa fue que yo decía que yo apestaba como para manejar a la gente, y me pareció súper interesante. Me pude identificar mucho con estos códigos de Capricornio y su animal, que es la cabra. La astrología ascensional también le otorga una parte del cuerpo a cada signo, y el de Capricornio son las rodillas. Dice: la risa maliciosa y el discurso irónico ponen en evidencia el ser humano de la especie Capricornio. Pocas cosas hay tan poco fotogénicas como una rodilla. Dice como que si las rodillas no fueran tan fotográficas. Y la rodilla tiene que ver mucho como la parte del cuerpo que ayuda a entender a Capricornio, porque a pesar de que estás construidas, ¿verdad? Tiene una anatomía bien interesante, con huesillos bien delicados que le permiten esa tracción para escalar, especialmente cuando está subiendo o bajando, uno utiliza mucho las rodillas. Sin embargo, él también se asocia mucho al poder o a la humillación, ¿verdad? Cuando uno se arrodilla ante algo es porque uno piensa que eso es superior, ¿verdad? Como el Capricornio trata de alcanzar lo más superior, pero también se arrodilla ante lo superior, o tiene una falta de flexibilidad y no se arrodilla ante nadie que no considere superior. No doblar las rodillas se asimila a algo más que valor y heroísmo. Ser puesto de rodillas es más que cobardía y humillación. Los tendones de los músculos detrás de las rodillas, por debilidad, se corren hacia el centro, desgozándonos las piernas y crean una falsa flexibilidad. Y dichos tendones, por exceso de tensión, toman una dureza como grueso alambre de acero que lleva a la persona a un carácter de exceso, radicalismo y desconfianza, la falsa fortaleza. Yo no entendí eso cuando lo leí, pero le pregunté a una amiga y pude, creo, entender la idea de la persona que escribió esto, y es que cuando uno utiliza las rodillas, uno necesita hacer el mismo periodo que utilizó de actividad, necesita utilizarlo para descanso y estiramiento. La rodilla es bien delicada, es casi como cristal. Es bien fuerte, pero se puede dañar bien rápido. Si uno la sabe cuidar, te puede durar mucho tiempo. Así que es bien importante que cuando caminemos mucho, estiremos mucho, para así simplificarlo. Y todos estos animales tienen a durar menos por eso mismo, porque se pasa mucho de pie. Y recuerden que también el sentido del balance tiene que ver con estar de pie. Aunque el hombre, el único animal, por así decirlo, si consideramos el hombre un animal, el único animal que se puede acostar boca arriba y boca abajo derechito es el hombre. Incluso el único que puede estar derechito alineando todas las articulaciones con el sentido de equilibrio es el hombre. Aquí entonces lo asociamos a Saturno, el planeta regente de Capricornio, y Saturno, el color es el negro. Cada planeta se le asocia una glándula, y la de Saturno es la suprarrenal izquierda, que está arribita del riñón izquierdo, y dice, Saturno tiene que ver con cómo tomamos riesgo y cómo aprendemos de la experiencia. ¿Verdad? Y tiene que ver con eso que hablé un poquito al principio, del dios del tiempo, los límites, el karma. Se está acabando, hablando de eso, se está acabando el tiempo, que no lo voy a leer todo, pero sí quiero, a ver si hay algo lo más importante. Saturno rige los huesos, las rodillas, el pelo, los dientes, las uñas. También se le asocia a como la muerte. Hasta cierto punto, esa imagen del segador, el que rompe, porque según muchas escuelas astrológicas y espirituales, Saturno es el que da el nacimiento y la muerte, es el que da el karma, es el dios del tiempo, ¿verdad? Y nosotros estamos en una experiencia limitada por tiempo y espacio. Sí, cuando nosotros nacemos tiene que ver mucho con Saturno, y cuando nosotros morimos también. Es bien interesante cuando estaba leyendo que
cuando tengan algún familiar o alguien que se pare por primera vez, asociando a Capricornio y Saturno con el sentido del equilibrio, apunten ese momento, porque sería bien interesante ver la astrología de ese momento, cuando esa persona alcanzó ese niño alcanzó su equilibrio por sí solo, ese sentimiento de libertad. Sería bien curioso saber dónde estaba Saturno, dónde está esa energía de Capricornio, qué es lo que vamos a hacer ahora con algunos de ustedes, los que quieran que veamos su carta y veamos cómo se expresa el sentido del equilibrio, del balance, Saturno y Capricornio en su carta. Ya habíamos hablado que Irma quería que lo viéramos, ¿verdad, Irma? Fue la primera que lo dijo, así que voy a entrar aquí a la... ¿Estás por ahí, Irma? Sí, okay. Claro. Pues mira, Irma, tú estás, te voy a poner aquí el lugar donde tú estás, que Caguas. Sí. Caguas. Ok, ahora mismo, adentro está la carta de Irma y afuera están los planetas, cómo están... voy a poner la hora. Sí, enero 10 a las 7:44. No, vamos a poner aquí ahora, que sea a las 8:54, ahora. Y como vemos, el Sol está pasando por la constelación de Capricornio para todo el mundo. Ella no tiene planetas en Capricornio, pero sí tiene, todos tenemos a alguien en Capricornio, aunque sea una casa, y para ella, la casa que está en Capricornio es la casa 5, casi el final de la casa 5, 26 grados de casa 5. Así que eso nos dice que Irma puede practicar su centro, su balance en todos los representativos de la casa 5, que tiene que ver con los hijos, con los estudiantes, con las mascotas, con el placer y el displacer. El otro aspecto y... José, perdona. En la casa 5 yo tengo Acuario. Pues déjame ver qué pasó aquí. En la ascensional dice que está a 26 grados de Capricornio. O sea, la casa 5, quizás estás diciendo que la casa 5 mayormente cubre Acuario, pero empieza en Capricornio. Como ves aquí, tu casa 5 mayormente cubre Acuario, pero como empieza en Capricornio, tu casa 5 es Capricornio. Pasa que empieza al final. Ok. No sé si, déjame chequear si en la ascensional cambia a Acuario. Quizás tengas razón, déjame ver. Sí, la casa 5, tanto en la eclíptica como en la ascensional, está en Capricornio, pero mayormente cubre Acuario. Pero empieza en Capricornio. En la eclíptica empieza a 27 grados y en la ascensional a 27. Digo, en la eclíptica a 27 y en la ascensional a 26. Entonces, volviendo aquí a eclíptica y cómo están los planetas ahora, pues todo lo que tenga que ver con los códigos de placer, displacer, arte, creatividad, sexualidad, invita a que active tu sentido del equilibrio. Así que cuando tú te sientas en desequilibrio o cuando estás mareada, sería chévere ver tu casa 5, ver cómo está tu relación con tus hijos, tu relación con tu energía creativa. Sería un buen portal para volver al balance, volver al equilibrio de la razón y al corazón, ¿verdad? Como decía la mitología egipcia. Y tu Saturno, que es el que rige Capricornio, bien interesante porque está en la casa 1 y está en conjunción con Neptuno, está en el signo de Libra. Yo te puedo decir que por experiencia, Saturno en casa, yo tengo Saturno también en casa 1, en otro signo, pero Saturno en casa 1 tiene que ver con una persona que le gusta el orden, la diligencia. Irma, yo creo que nunca se ha perdido una clase, un taller de esto. ¿Verdad? Cuando yo estudiaba con ella, y siempre llega a tiempo, cuando yo estudiaba, y yo soy igual, y yo soy asocio a que mi Saturno también está en la primera casa. Cuando yo estudiaba con ella, yo creo que si faltó, rara vez faltó, o siempre estaba allí a tiempo. ¿Por qué? Porque Saturno son los tiempos, el tiempo, el espacio, entonces tiene que ver con la casa 1 es nuestro cuerpo, entonces como yo tengo un cuerpo disciplinado con el tiempo y el espacio y honro el llegar a tiempo a los sitios, que es algo que casi no se ve en la cultura puertorriqueña.
y que está, al estar conectado con Neptuno, eso está interesante, y en signo Libra, que también tiene que ver con las balanzas y el equilibrio y la armonía, yo pienso que te da mucho, y yo lo he visto, ¿verdad? Porque te conozco, te da mucho poder de percepción organizada, de tener niveles neptunianos de percibir las cosas invisibles e integrarlas de una forma tan ordenada que la puedas enraizar, se la puedas hacer grounding, que las puedas manifestar. Y Sí. Emma también es astróloga y también practica y tiene una sensibilidad extrasensorial, diría yo. Así que yo se lo atribuiría también a esa conjunción Neptuno con Saturno en la casa 1. Porque Capricornio es como que, ¿verdad? Traerlo a la Tierra. Equilibrarlo, el yo y el afuera, mantenerlo en balance y traerlo a la Tierra, y todo lo que está en el medio, que todas estas fuentes invisibles que hacen lo visible perceptible. Así que te da ese don, pienso yo. Sí, está bueno. ¿Alguien más quiere que vea su carta antes que termine? O sea, ya se tiene que ir en confianza, puede dejar la llamada. Idealmente alguien que ya yo tenga la información. Si alguien quiere también puedo poner la información si quieren esperar. Giselle, ¿quieres que hagamos tu carta? Okay. Sí. Giselle, que cumple mañana, felicidades, sabes que tu retorno solar es mañana, ya te dije la hora, así que bien importante, y gracias por acompañarnos en tu víspera de retorno solar. Felicidades, dice. Sí, sí. Entonces, pues, Giselle, pues, obviamente, como mencionamos ahora mismo, tiene Sol en Capricornio. Y mira, ahora mismo el Sol en Capricornio, qué bueno que vimos la carta de Giselle, porque también nos ayuda a visualizar cómo nuestra carta es algo fijo, ¿verdad? Porque es una foto del cielo cuando nacimos, pero los astros se siguen moviendo. Entonces, ahora mismo el Sol está en 20 grados. Y cuando Giselle nació estaba en 21 grados. Por eso su retorno solar va a ser mañana temprano. Y sí, Giselle obviamente pues tiene planetas en Capricornio, incluyendo el Sol. Ese sentido de equilibrio y balance está recibiendo esa iluminación del astro. Y yo conozco a Giselle, una de mis mejores amigas, y ella siempre ha sido una persona súper balanceada, súper enraizada, un alma que se sabe posicionar en la tercera dimensión, que sabe cómo vencer las fuerzas de la gravedad a través de la voluntad, al igual que para crear un impacto en el mundo, ¿verdad? Es el posicionarse en el tiempo y el espacio. Al igual que yo creo que es el único planeta que tienes en Capricornio. Sí, sí. Pero que uno de los planetas más importantes, cuando la conocimos que es Capricornio, es porque el Sol, que es el planeta más importante, el Sol es una estrella, astronómicamente, pero astrológicamente todos los cuerpos celestes se le llaman planetas, está en ese signo. Sumamente importante el sentido de equilibrio y balance y la humanidad. Recuerden que este sentido tiene que ver con lo que representa el hombre. Lo vuelvo a repetir, el hombre él no es lo mismo que un animal, el hombre es único, es la única persona que puede vencer la gravedad de forma organizada, alineada, es la que puede alinear el cielo con la tierra a través de su manifestación consciente, con sus cuerpos sutiles y densos, con sus cuerpos físicos y espirituales y álmicos, como habla la antroposofía. Y en cuestión de las casas, Giselle, tu casa, igual que Irma, si tu casa, la casa que rige Capricornio es la casa 5, así que igual que Irma, todo lo que tiene que ver con la creatividad, los hijos, los alumnos, Giselle dirige una escuela, se debe honrar esas tres dimensiones del sentido que nos brinda el sentido del equilibrio para sentirnos, valga la redundancia, en balance. Todo lo que tiene que ver con placer y displacer. Cuando algo a Irma o a Giselle les parece no placentero, rápido
tienen ese sentido de equilibrio bien activado y tratan de balancearlo. Hay otras personas, ¿verdad? En otras cartas, que quizás no tengan planetas en Capricornio y quizás tengan, qué sé yo, se me ocurre la casa 12 en Capricornio. Entonces la casa 12 es como la casa más esotérica, como es la casa de los sueños, qué sé yo, quizás son personas que quizás ni siquiera sepan que cuando estén en desbalance. Y personas que tengan mala postura, ¿me entienden? Como que ese sentido el desbalance a Irma y a Giselle les causa mucho displacer y le activa los otros sentidos, especialmente el sentido vital, y saben, ok, no estoy en balance, pues déjame volver a balance, déjame volver a pararme sobre la tierra como el ser humano que puedo ser para crear ese impacto en mi entorno sin dejar que el entorno entre demasiado en mí, ni yo ponerme demasiado en el entorno, ¿verdad? Está entonces ese balance de razón y corazón. ¿Alguien más? Al igual que si algo le pasa a los hijos de Irma o algún o de Giselle, rápido eso los desequilibra rápido. Así que hay que ser bien compasivos con ustedes cuando su hijo o sus estudiantes o hasta sus mascotas que también se ven de ahí, o lo que estén creando, ¿verdad? Lo que hayan parido, una profesión o una meta,